gran cantidad de personas. No me gusta hacer un saludo específico porque hay tantas personas que me reportan la audición, algunos que se comunican en mi página de Facebook y que me reportan y me resulta injusto mencionar a alguien y dejar a cuantas personas por fuera sin mencionarlas y eso es algo grave. Pero sí, hay tanta gente que uno encuentra ahí, ciudadanos. No crean ustedes que de los encopetados, gente trabajadora, tuve la oportunidad de cruzarme hasta allá, hasta la frontera con Guatemala, cruzar todo esto y pasando por Occidente, cuánta gente que por accidente, ¿eh? Pues no me presento, no hay cosa más bella que andar de la forma más privada, pero por accidente, donde uno tiene que dar su nombre, ahí me encontré a muchas personas que me preguntaron si yo era el de la radio y no tuve más que decir, pues que sí, ¿cómo lo voy a negar? Pues y así me encontré a un amigo que es un comunicador allá pasando por Lempira, por cierto. Ahí encontré a una persona y muy amable, se identificó con nosotros, se me escapa el nombre en este momento, también en una finca Alexander, de Luis Alonso, sí, él sí lo apunté, Luis Alonso Murillo, una persona humilde que está ahí y me dice, ¿verdad que usted es el de Radio América? Sí, y pues me reportó toda la audición, así que don Luis Alonso ahí en esa finca ya en Santa Rosa de Copán, muchas gracias por estar siempre en sintonía y a todas las personas que se comunican con nosotros en todas partes del país. Bueno, entro aquí en el tema. Hoy dijo don Miguel Briceño, que participó para candidato a diputado en el Partido Libre, que está siendo perseguido por ser de las personas que convocan a marchas. Fue a hacer la denuncia, dice que lo están persiguiendo, que lo amenazan, está recibiendo amenazas y que le dicen cuántas cosas. Eso lo denunció hoy Miguel Briceño. Luego está el tema y comienzan a hablarse algo que no sería ninguna duda, lo que hemos venido repitiendo, que en esto de integrar la Junta Directiva del Congreso ya se da como casi un hecho. La UD, la Alianza Patriótica, el Partido Demócrata Cristiano de Honduras. Es que ahí está Felicito Ávila. Felicito Ávila de cualquier forma ha estado bien ligado al Partido Nacional. Aunque sea del Partido Demócrata, recordamos la CGT en su momento, cuando estaban los hermanos Cruz, uno de ellos fue designado presidencial. Este fue en el gobierno del presidente Callejas, entiendo. En ese gobierno, don Felicito Ávila también fue nombrado en el Seguro Social, creo que presidente de la directiva. Tuvo que renunciar porque la CGT en ese momento fue señalada como una organización pro gobierno. Las críticas hicieron que Felicito retrocediera, pero siempre han tenido un nexo bastante amigable con el Partido Nacional. No es extraño que don Felicito Ávila en ese sentido y siendo que el Partido Demócrata Cristiano de Honduras siempre ha estado ligado al Partido Nacional o al poder prácticamente, pues no es dudoso. La UD obviamente ha tenido en el gobierno anterior y en el presente ha tenido un acercamiento, ha sido un aliado del Partido Nacional, aquí lo dijo Marvin Ponce con toda la valentía, porque aunque no lo digan, pues es algo que es evidente que así es. Entonces no es extraño. Ahí está don Mario Noé Villafranca, que ha salido por la UD. Mario Noé ha sido un medio tránfuga así en política. En el Partido Liberal estuvo en el Partido Liberal donde quiso ser alcalde, participó incluso pretendió ser candidato a la presidencia en el Partido Liberal y venía de las corrientes de doña Gabriela Núñez. Cuando fracasó en esos proyectos, pues tuvo que emigrar y emigró para el Partido de Unificación Democrática. La cosa es que hay que salir por donde sea hay que salir, pues se le ve incluso se le cuestionó, alguien lo cuestionaba por ahí, de recibir el apoyo de una fuerza muy poderosa para involucrarlo en el Congreso y habían puesto en duda si él tenía o no, había cumplido los requisitos para ser diputado, digo, los votos necesarios. Y por ahí decían que habían manos que lo habían involucrado en el Congreso y pues lo ven como un hombre muy afín, en este caso, con fuerzas poderosas del Partido Liberal ligadas al gobierno de la República. Para otros también, el doctor Mario Noé no tendría mucho pegue en la alianza o en Libre porque fue director, entiendo, fue director del Hospital Escuela y fue ministro de Salud en el gobierno, fue director del Hospital Escuela en el gobierno del presidente Zelaya, pero también fue ministro de Salud con don Roberto Micheletti, en ese gobierno que rechaza
el Partido Libre. Ahí fue de los golpistas que decían, pues así claramente fue de los golpistas, ministro golpista en el gobierno de don Roberto Micheletti, así le llamaban. No sabemos si esto es perdonado o logra ser afín. Por eso es que con Mario Noé no se duda que pueda, que pues ese compromiso, casi lo han dicho, pues casi lo han dicho que ahí estaría, que tienen ese compromiso. Y en las últimas horas se ha dicho que el voto que sería el decisivo, si es que no hay otros por ahí, pues sería el del PAC, el voto que le corresponde al PAC, del diputado que tiene el PAC, de Marlene Alvarenga, un jugador. Pero el PAC de Marlene Alvarenga se le ha visto y en toda la campaña se le identificó como aliado del Partido Nacional. Así se le vio. Incluso siempre se cuestionó de que esa división que se dio en el PAC era promocionada por el gobierno de la República y que doña Marlene Alvarenga hacía un juego favorable al Partido Nacional. Por eso no hay dudas, para la gente no hay dudas de que ese voto es casi un hecho que va a ser a favor del Partido Nacional. Puede que dé la sorpresa, puede ser que no sea así, puede que a todo el mundo le caiga en la boca doña Marlene Alvarenga y el PAC y terminen negociando por otro lado. Negociar, si es que vale el término, pero la gente cree que por ahí va a ser. Y en el Partido Liberal, pues siempre han existido esas dudas con algunos diputados, porque en este Congreso saliente, el Partido Liberal tuvo diputados hombres y algunas mujeres que fueron más nacionalistas que liberales, afines totalmente a la presidencia del presidente Hernández, y votaron siempre a favor del Partido Nacional. Entonces se duda mucho. A don Elvin Santos algunos le cuestionan el hecho que no se le puede cuestionar, que él es un empresario y con su empresa Santos y Compañía tiene muchos contratos con el Estado. Muchos de los puentes que ustedes ven ahí en construcción dice Santos y Compañía. Y algunos creen que es difícil desligar ese compromiso de recibir contratos del Estado y al mismo tiempo hacer un pacto en contra de quien preside el Estado. Bueno, por ahí está. De esto vamos a hablar el día de hoy. En torno al diálogo, me llamó la atención lo que decía hoy. Le escuché a la abogada Selma Estrada, decía, en ese prediálogo aparece el presidente en un extremo, como queriendo decir, aquí mando yo. Eso es lo que decía doña Selma Estrada, aparece el presidente en un extremo. ¿Y quién es la manzana de la discordia en todo esto? Es el presidente de la República. Es él porque el tema que dividió a Honduras fue la reelección, luego los resultados de las elecciones. Si el tema conflictivo en Honduras es la reelección, ¿y quién fue el que se reeligió? El presidente Hernández. No puede ser el que encabece o el que convoque a un diálogo porque es la manzana de la discordia. Entonces ella dice, me parece que es correcto el señalamiento, es decir, que si él aparece en una esquina hablando, presidiendo un prediálogo entre amigos, obviamente ahí el mensaje es aquí mando yo. Y estos son mis amigos, ¿verdad? Todos escuchando al hombre que están cuestionando en este momento y que es el actual presidente hasta el 27 y que se va a poner, yo no sé cómo decir, si se va a poner la banda o se va a quedar con ella y va a decir continúo con esto. Hoy voy a reflexionar sobre todo esto con el presidente del Partido Liberal, del Central Ejecutivo del Partido Liberal y ex candidato, el ingeniero Luis Zelaya, que siempre tiene la amabilidad de atender las invitaciones cuando su agenda se lo permite aquí a doble vía. Gracias, ingeniero, por acompañarme y para que reflexionemos sobre este tema que son los del momento en el país. Buenas tardes, Rodolfo, y a todo el auditorio de Radio América. Siempre un gusto estar aquí. Y bueno, en este momento crucial del país, histórico, en medio de una crisis política y social que aunque la quieran negar o ocultar, ahí está, ¿no? Y ojalá todos podamos tener una actitud patriótica y sensata en aras de darle paz y tranquilidad al país, que es lo que queremos, ¿no? Estamos también por el Facebook Live, gracias a las personas que nos siguen en el Facebook Live en todas partes del mundo. Aquí me dicen desde Pasadena, California, Arnaldo Velázquez Avión, gracias. Un saludo hasta Pasadena, California. Y a todas las personas, ¿van? A todos, esos hondureños que se han ido, no porque quieren, es porque no hay oportunidades, porque el tema de seguridad, pero que se fajan, me consta que se fajan para dar una mejor calidad de vida a ellos y a sus familias. No sé si usted comparte, si hacemos una reflexión sobre eso que acaba de decir, ¿cuánta gente se va para los Estados Unidos, vive en los Estados Unidos con el sueño americano y con la nostalgia de querer estar en el país? Pero al mismo tiempo, una nostalgia de decir, quiero estar en Honduras, quisiera vivir en Honduras, pero no me voy para Honduras.
Sí, Finalmente sí. no toman la decisión, no la toman, tienen la duda de vivir, tienen el sentimiento y el deseo quizás de vivir, de recordar aquellos momentos, pero decir me voy ya es otra palabra, Sí, ya es no, algo muy sí. distinto. Y te lo digo, conozco un poco de cerca el tema porque cuando estábamos en la universidad hicimos algunas investigaciones tendientes a ver ese fenómeno de la inmigración, porque teníamos en mente algunos programas para hondureños en Estados Unidos, para inmigrantes en general, particularmente hondureños, y logramos adentrarnos un poco a la realidad. Nos dimos cuenta de las deficiencias que manejan en los consulados, y no en una crítica hacia los consulados de ninguna manera, porque tienen una carga operativa muy grande. No, y también por algo, disculpa que le interrumpa esto, porque generalmente los consulados están llenos de gente con favores políticos. No es gente necesariamente, quizás alguien tenga una capacidad, pero generalmente va alguien por favor político. Fueron amigos del presidente, amigos de alguien muy cercano a la campaña, y el premio es mandarle al hijo, a la hija, a alguien para que estudie, Sí. para que se rebusquen, lo que sea. Sí, Esa ha no, no sido la hay una historia. verdadera política porque y te lo digo, cuando íbamos a preguntar, lo primero que hicimos, dije, bueno, hay que preguntar en los consulados, ¿no? O sea, ese es el punto de inflexión para decir qué estudios hay alrededor de la inmigración de hondureños en Estados Unidos particularmente. Y no tienen nada de información, no tienen nada, no sabe dónde trabajan, dónde viven, no hay censos, no hay nada, es una información muy básica. Ellos simplemente se dedican a aspectos muy operativos. Pero entonces nos tocó por nuestro lado investigar, ¿no? Y te das cuenta las condiciones difíciles en las que los hondureños van, el tema de emprendimiento. Hay mucho hondureño con emprendimiento en Estados Unidos, cómo les ha costado lograr el acceso al crédito. Y bueno, o sea, ese es un gran desafío. Y hay que poner mucha atención. Ahorita con el TPS, lo que pasó con El Salvador, es una presión. Es una presión. Para El Salvador son más de 200,000 que Sí. tienen que regresar a El Salvador. Y en el caso de Honduras son cerca de 60,000. Es una presión para la región fuerte. Y hay que analizarlo geopolíticamente y también socialmente. Es un impacto. Y yo siento que la gente se confió, hay quienes no les gusta que se diga, se confió el hondureño, en el caso de, si hablamos de nosotros los hondureños, que nos interesa, se confió el que estaba ahí y los gobiernos fueron cómodos porque generalmente hicieron populismo. Ir minutos antes de que se vence el TPS para decir que el gobierno se fajó y salir saludando de que hicieron el lobby para que se ampliara el TPS. Un gobierno que quiere desde entrada hubiera comenzado a presionar, a hacer ese lobby en todo momento para tratar de legalizar a todo el que vivía allá, pero no se hizo, se hizo política en todo momento, lo hizo este gobierno, lo hizo el anterior, de ir días antes para decir que hicieron un gran trabajo. No se preocuparon y mucha gente que vive en los Estados Unidos bajo esta condición, creo que perdió la perspectiva de que es un programa temporal. Sí. Termina hoy, termina el otro año, pero va a terminar. Tarde o temprano va a terminar. Esa palabra temporal no se la puede quitar usted así. No, y tú has mencionado algo clave, o sea, un anhelo de todo hondureño inmigrante que está ilegal es legalizar precisamente su estatus migratorio, porque eso le abre un montón de puertas, ¿no? Acceso al crédito, el tener licencia, varias cosas, ¿no? Y lo que hay allá es un montón de bufetes americanos, generalmente cubano-americanos en la Florida, etcétera, y algunos buenos y otros también que menores. les cobran unas y algunos los estafan. Sí, algunos que son O sea, especialistas en estafar. y ellos en su calidad de inmigrantes caen en una indefensión, que no pueden acusarlos, o sea, es una situación compleja, que eso es lo que debería de estar un consulado en Honduras, ayudando a nuestros compatriotas a buscar legalmente, o sea, que cumplan los requisitos ilegal. Hay diferentes tipos de visas, o sea, hay mucho, reitero, emprendimiento, fondos para que ellos puedan acceder porque les es más difícil el acceso al crédito, para que tengan mejoren sus negocios, y al mejorar sus negocios es un círculo virtuoso que les permita generar su estatus migratorio para ellos, para su familia, y de una forma legal, como debe ser. Si Estados Unidos es un país de inmigrantes, ¿no? Lamentablemente las comisiones de relaciones exteriores y las misiones de los gobiernos generalmente han utilizado esto para viajar, para viáticos, realmente no para preocuparse del tema, lo utilizan para viajar. Sí. Gente que se mete en estas comisiones
precisamente para andar viajando, logrando viáticos. No resuelven los problemas, y se resuelve el problema, se les acabó la fiesta. El problema entre más dure es mejor Sí. para el que está haciendo Es un negocio. lamentable, pero sí hace falta mucho de trabajar en esa política hacia el inmigrante, ¿no? En los consulados, particularmente Estados Unidos, porque obviamente ahí es donde hay más, pero también en otras ciudades de Europa, ¿no? También. Le mandan un saludo desde Washington y también de Choluteca, pero coincidentemente ninguna de las dos personas me puso nombre. Ok, un saludo a Washington, donde hay un montón de hondureños. Sabes, a veces hay, hasta tú dices, ¿dónde están? En Virginia, o sea, empiezas a definir. Y hay unos que se especializan en un área específica. En el caso de Virginia hay muchos que se dedican al tema de granjas avícolas, ¿no? Particularmente pavos, ¿no? Que trabajan. Y si tú de alguna forma sabes que van a ir a estos sectores laborales que se necesitan, pues tú los podrías formar desde aquí, ¿no? O sea, y les das un valor agregado y que lleguen allá, porque las granjas agrícolas los ocupan, es mano de obra que se ocupa, entonces que se pueden establecerse un estatus legal, ¿no? Bueno, de hecho, este juez que revocó esto del DACA, este juez que emitió esta orden para que retrocediera el presidente Trump o que lo reactivara momentáneamente, el argumento que ellos están dando no es humanitario, si usted lo mira. No, están viendo es económico, claro. Es económico, lo que pierden las universidades, lo que pierden en mano de obra. No están viendo, no nos perdamos. Si tú ves quienes cuidan los jardines, quienes cuidan granjas avícolas, ganado, caballos, las caballerizas que tienen, son inmigrantes. Sí. Pero si los preparas bien, van a hacer mejor su trabajo allá. Si les enseñas ciertos niveles de comunicación, que eso es una de las deficiencias que tiene, las debilidades que tienen los hondureños cuando viajan, pero que se haga un estatus legal. O sea, y así evitamos esa clandestinidad, ¿no? Que le afecta a todo mundo, ¿no? Lástima. Un día tendremos un presidente, vamos a ver si usted en el futuro o alguien vamos a ver. que tome esto no político. Yo insisto, que es que mandan gente, cuando vienen las elecciones, mandan gente a los Estados Unidos. Eso es cierto. O sea, muchos política, van a endulzar oídos, pero verdaderamente no tienen el deseo de resolver los problemas. Si va a ir por una coyuntura y que va a ser, pero que trabaje y haga su trabajo, y lo haga de 8 a 5 y lo haga bien, y trabaje y cumpla, y si en la noche quiere estudiar, que estudie, pero que haga un trabajo, y que haya una estrategia, que haya una política orientada al inmigrante, pero desde un punto de vista humano, desde un punto de vista económico, y desde un punto de vista social también. Es que la gente no, usted dijo algo en la campaña de cuando visitaba una comunidad y que miraba bajar la gente humilde, cuánto caminaba. Sí. Yo lo comentaba al inicio, que viajando yo no soy nadie, pero que alguien lo reconoce y usted, y una persona que anda con su radito, que es una, no es encopetado, no se reúne con nadie, sencillamente se levanta a trabajar. Eso no tiene precio. No, eso no tiene precio. Y a veces... Mil veces. Yo pedí un saludo de una persona de esta que quedó encopetado. Se lo digo sinceramente. En tu caso, Rodolfo, a veces uno no dimensionas hasta dónde llega la palabra, ¿no? La fuerza de tu palabra. Llega a un rinconcito que tú ni te imaginas. Y estás informando. Y estás dando esperanza, das expectativa. Y sobre todo, das la verdad. Porque en este mundo hoy, particularmente en Honduras, decir la verdad requiere valentía, es difícil, ¿no? Sí. Requiere revalorarte, despojarte, o sea, cuando no debería ser, cuando la verdad debería prevalecer, ¿no? O sea, particularmente en los medios de comunicación. Pero si algo nos enseñó este proceso electoral anterior, es eso. Que el hondureño está informado en cualquier rincón del país. Sí. Y ellos saben y toman una decisión. Le hacen un foro, uno platica, le hacen un foro. Sí. Esa gente humilde, le hacen un foro, le platican. Hasta ahí uno dimensiona, sí, esta gente verdaderamente está molesta. No es lo mismo la gente que nos encontramos en el mall, que encontramos en otros lugares. No, hay una Honduras muy diferente que lamentablemente algunos se niegan a escuchar, ¿no? Así es. Yo digo, es una Honduras profunda. Sí. Que la ignoramos, pero que está ahí. Y hay una inteligencia criolla, ¿no? Natural de la gente que algunos erróneamente subestiman. Rómulo Ordóñez, desde el sur
de Carolina, también de Ohio, Alberto Ramírez, y voy a parar porque si me pongo a dar aquí nos vamos a ir en saludos, pero les agradezco a todos y al ingeniero Luis Zelaya porque lo están saludando. Muchísimas gracias, un saludo a todos los hondureños, reitero, inmigrantes. Carlos Ramos de Nueva York, me está escribiendo tanta gente de los Estados Unidos. Sí, y saludándolo, ya se puede la vez imaginar. pasada tuvimos ahí un tema con un tuit ahí que decía, bueno, que en los últimos 10 años las reservas internacionales se han casi duplicado desde el Banco Central, ¿no? De 2.000 y tanto a 4.600 aproximadamente. Y yo puse en el tuit, sí, es cierto, pero igual las remesas en ese mismo periodo de tiempo han tenido un comportamiento similar a las reservas. Podría decirse entonces que gracias a las remesas que dan estos inmigrantes hondureños fuera de Honduras es que tenemos mejores reservas. Así es. Don Luis Elías también, que está en Austin, Texas. Bueno, gracias a todos. Y me permiten, vamos a dialogar del tema político. El gran perdedor en las últimas elecciones es el Partido Liberal. Digo gran perdedor porque ha sido un partido mayoritario. Sí, es indudable. Mayoritario. Y quedar de tercero siempre va a ser considerado el mayor perdedor. Las causas, obviamente, ya las sabemos, y no es el tema de análisis hoy, porque al Partido Liberal lo dividieron. Sí. Lo dividieron y, como decía, incluso algunos diputados fueron más nacionalistas que liberales. Incluso algunos en la campaña no se involucraron de lleno, eso está hablado ya. Dejemos eso un momento. Sí. Hablemos que el Partido Liberal, no obstante tener 26 diputados, lograron 26. Sí, básicamente el periodo pasado 27, en este 26, básicamente los mismos números. Pero esta vez el Partido Liberal está decidido a lograr la presidencia del Congreso. Algunos dicen no, ahora es cuando menos lo puede. ¿Cuál es la posibilidad real en este momento, considerando que ya hay sectores que no dejan duda de que se van a aliar o que ya están aliados con el Partido Nacional? La posibilidad es mucho menor de la que estuvo en el periodo pasado. En este que concluyó, obviamente. En este que concluyó, ¿sí? Pero un sector del liberalismo consideró que no era lo correcto. Pero la historia nos dice lo contrario. Nos pasó factura política y es innegable. El no haber aceptado la presidencia del Congreso Nacional en el periodo pasado, en el que va a culminar, nos pasó factura política. Y la pregunta que nos va a quedar siempre en el tintero es, ¿qué hubiese pasado si en el periodo que está por concluir se hubiese liderado por la oposición el Congreso Nacional, un poder del Estado? ¿Se hubiese violado la Constitución? ¿Se hubiese resquebrajado la institucionalidad del país? ¿Se hubiesen elegido los magistrados de la Corte Suprema de Justicia como fueron electos? Nos va a quedar esa duda. ¿O era parte de un acuerdo que venía desde antes y que incluía no ceder el Congreso Nacional? Nos va a quedar esa duda en el tintero. Usted puso ahí de ejemplo ya algunos temas y la duda si hubieran pasado o no, si se hubiera violado o no la Constitución. ¿Cuál ha sido el tema, el argumento, y que hoy lo escucho con los mismos, a Romeo Vázquez Velázquez, a Mario Noé Villafranca, a la señora del PAC, Marlene Barenga, lo que más le convenga a Honduras por la gobernabilidad? Bajo ese término, la gobernabilidad, se ha permitido que quien gane la presidencia tenga todo el control. Sí, eso es pero lo que... la gobernabilidad está demostrado que más bien se perdió. Exacto, o sea, el argumento, yo creo que esa palabra la están prostituyendo. Sí. ¿Okay? Porque la gobernabilidad no es darle al que dice que ganó toda la potestad para hacer lo que quiera. Porque gobernabilidad no es ceder la independencia de los poderes del Estado. No va en función de eso. No es quebrantar los principios esenciales de la democracia que se sustenta en los pesos y contrapesos. Cuando demostrado está que tener un poder absoluto corrompe. Tener el poder absoluto es, en esencia, los problemas estructurales de nuestra institucionalidad que han derivado en esta crisis política. Entonces, justificar
un pacto de gobernabilidad para ceder el poder absoluto a un partido, peor aún, a una sola persona, en la historia podemos tener N casos en los cuales la democracia fracasa. Hoy las posibilidades son mucho menos de lo que eran, reitero, hace 4 años. Pero en los estatutos, en la doctrina del partido, doctrina, no los estatutos, no es aquella reglamentación, aquel punto que hay que cumplir. En la doctrina del partido, en los principios del partido, se establecen, voy a mencionar 2. 1, la búsqueda del poder como fin de un partido político. Y en nuestros estatutos se establece la búsqueda del poder ejecutivo y legislativo. Si hay una pequeña posibilidad de buscar el poder, por doctrina partidaria, tenemos que buscar ese poder, porque es el fin de nuestro partido. Lo buscamos desde el Ejecutivo, no lo logramos. Yo asumí la responsabilidad, fracasé, no pude. Pero hay una mínima posibilidad del legislativo y la misma doctrina del liberalismo me manda a que lo busque como líder del partido. Y 2, la misma doctrina del Partido Liberal establece no al continuismo, en cuyo caso entonces, como liberales debemos estar en contra de la reelección y del continuismo de Juan Orlando Hernández. Y agrego un tercer punto, el respeto a la Constitución de la República y todas sus leyes. La reelección es ilegal, se irrespetó la Constitución y como liberales, en nuestra doctrina liberal, se establece respeto a la Constitución de la República y sus leyes. Qué interesante eso, y esa es la realidad. Usted dice, la doctrina, no los estatutos. Me pongo a pensar, partidos que participan por participar. Cuando un partido participa por participar, que no busca el poder, la lógica es que busca entonces otros beneficios. La deuda política, que es dinero, o sea, no sé, no, la presidencia es imposible, pero la deuda política está fija, o sea, es dinero, se está logrando dinero. Un partido que no busca el poder, para mí no tiene razón. No tiene razón, y ese es el punto punto uno. Un equipo de fútbol no juega a ganar el campeonato. No juega a ganar, que no le interese ganar el campeonato. Eso es una cuestión tan ridícula, tan absurda, ¿no? De acuerdo. Que es correcto lo que usted está señalando en este caso. Y eso está, y si quieres, si me permites, en los estatutos vigentes del partido hay una dedicatoria del partido. Y si me permites leerla, dice: el liberalismo, dedicatoria, esa es la primera página de los estatutos, dedicatoria. El liberalismo es la esencia pura de la democracia, el reflejo del amor a la república, que irradia a través de la historia. Es suficiente carta de presentación de esta obra, los estatutos, que contiene los lineamientos básicos del pensar y ejecutar las leyes que informan su existencia. Pensar y ejecutar. Brindamos esta obra a todos los liberales, dirigentes y bases del Partido Liberal que desean tener conocimiento legal de su estructura y funcionamiento. Su lectura enriquecerá la teoría y la práctica del liberalismo nacional. Firma Elvin Ernesto Santos, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, 2 de agosto de 2010. Interesante, ¿eh? Y eso hay que cumplirlo. Y es válido, y esta dedicatoria sigue siendo vigente para todos los hijos liberales. Sí, porque entonces sería un simple papel mojado. Totalmente. Y yo como líder del partido, el 7 de mayo prometí cumplir y hacer cumplir los estatutos del partido. Pongo mi mano sobre los estatutos y en otra toco la bandera del partido y juro. Y yo cuando juro es un acto solemne, o sea, así como cuando aquellos juran sobre la Constitución y con la bandera, deberían de entender lo que es eso. El problema es
que no estamos acostumbrados a ello. Y alguien viene y justifica, no, pero es que esos estatutos ya están viejos. Bueno, entonces reformémoslos. Trabajemos en ello y reformémoslos. Juntos, hagámoslo. Claro. Es lo mismo la Constitución. Si a alguien le molesta los artículos que hoy están en la Constitución, hay que cambiarlo. Pero para eso la Constitución misma establece los mecanismos sobre los cuales puede ser modificada, que es el plebiscito o el referéndum. No lo hicieron. Y eso es reformar algo que está ya desfasado, es hacerlo sin interés personal. Ah, no, claro, No, pero cuando a usted le convenga, no reformarlo totalmente. porque en este Y momento ahí, le y a conviene eso reformarlo. refiero, por eso decía, no es los estatutos, no es los reglamentos, no es el artículo 1, 2, no. Antes del articulado está la doctrina, la declaración de los principios, lo que te mueve a ti. O sea, tú como periodista, como persona, tienes principios, tienes valores. Es tu doctrina sobre la cual vienes y te paras aquí en un micrófono. Luego viene una serie de reglamentos que te dicen, bueno, tu programa es de 1 a 2, no te puedes tardar más. Lo primero que tienes que hacer es saludar al público. Eso ya son mecanismos, llamémosle. Pero tus principios, en lo que tu esencia, lo que está, es lo que va a irradiar. Por eso yo aparto este articulado de los estatutos y me voy a la doctrina. Y en la doctrina del liberalismo está el respeto a las libertades, a la libertad de empresa, a la libertad de expresión. Ahí está, no continuismo, respetar solo elecciones que sean libres y honestas, respetar la voluntad del pueblo como manifiesto de su democracia, no aceptar golpes de Estado. Todo eso es lo que establece como doctrina partidaria. Como fin, la búsqueda del poder, y dicen los mismos estatutos, para transformar el país, para mejorar, para buscar el bien común. No es la búsqueda del poder, como tú bien dices, para satisfacer necesidades personales. Sí. Es para transformar, para llevar el bien común. Por eso entonces los partidos tienen que ser un instrumento para llegar al poder y a través de ahí mejorar las condiciones de vida de la mayoría de los ciudadanos. Recuerdo dando cobertura al Congreso de la República en tiempos del profesor Pineda Ponce. Siempre estuvo ese temor de que alguien se quisiera quedar en el poder. O sea, hace mucho tiempo venía esa cuestión hablándose de que se quería quedar alguien. No, y el profesor Pineda Ponce decía, reelección, ni en 50 años. ¿Se acuerda? Decía él, ni en 50 años. Se equivocó, en paz descanse, pero se equivocó. Pero... Se equivocó, eso sí. Pero no fue así, no fue como quizás se tuvo que haber dado en su momento. Sí. Bueno, sigamos con el tema. Hoy más difícil lograr la presidencia del Congreso. ¿Con quién ha dialogado? Luego de que, quedemos claros, ayer en el Central Ejecutivo, la bancada, todos ya están de acuerdo en que esa es la misión, nadie se sale de los principios del Partido Liberal y van todos ¿Qué en la te misma puedo línea. decir, Rodolfo? O sea, ayer igual los medios de comunicación, antes de contestarte, quiero decirte que cuando empezamos con estas pláticas, algo que me ha llamado la reflexión, y se lo dije ayer a todos los 20 de la bancada que estuvieron en la reunión, que todo mundo dudaba de que el Partido Liberal tuviese 26 votos. Todos. Dudaba la sociedad, dudábamos los mismos liberales, dudaban los medios de comunicación. Todo el mundo dudaba. Y nadie duda de que el Libre tuviese los 30. Nadie duda de que el general Vázquez Velázquez tenga los 30, los 4 que tiene. Y no sé si los tiene, pero nadie duda, nadie lo cuestiona. Al único que cuestionan si tiene 26 votos, si su bancada está unida, es al Partido Liberal. ¿Pero con razón o sin razón? Con razón, por eso. No, o sea, con razón, con toda la razón. Sí. Con toda la razón. Porque lo que dejaron. Claro, con toda la razón. La huella que dejaron este Congreso. Claro, esa es la reflexión, ¿no? Es la reflexión. Y lo decía ayer. ¿Qué te puedo decir? Hoy estamos más cerca de lo que estábamos ayer, pero todavía estamos lejos. ¿Sí? Matemáticamente, podríamos decir que tenemos 60 votos, puesto que he conversado con Manuel Zelaya Rosales,
he conversado con Salvador Nasralla, y en ese sentido estamos de acuerdo en hacer un bloque de oposición. He conversado con el general Vázquez Velázquez. ¿De verdad? Sí, hemos conversado. No le lo miro muy tomo, seguro. no lo veo seguro, no lo veo dubitativo, esa es la verdad, lo veo dubitativo. No obstante, en sus declaraciones, y él me las manifestó también, la búsqueda de la gobernabilidad del país. Volvemos a ese término. Volver a ese término, pero yo lo que hablo en ese sentido es, Honduras está viviendo un contexto hoy diferente a lo que ha vivido desde el pasado reciente histórico democrático. Tenemos que entender que estamos bajo una crisis, con una situación todavía más difícil que la del 2009. El país polarizado, con una seria amenaza a la paz y tranquilidad. Y que el problema estructural fue la falta de pesos y contrapesos en nuestros poderes del Estado. No hubo una verdadera separación de independencia de poderes del Estado. Y eso derivó en el resquebrajamiento de la institucionalidad. Hoy es momento de que Honduras, y esa es mi tesis, muestre madurez política para que un partido de oposición lidere el Congreso Nacional. Déjenme, cuando usted lee un libro, un folleto, nos enseñaron a subrayar o aprendimos a subrayar las partes importantes, y esta es una de las partes importantes. Eso de pesos y contrapesos, ¿verdad? Para que se logre, para evitar algunas cosas. ¿Cuándo vamos a entender eso que usted habla de madurez? ¿Cuándo vamos a entender que el hecho de que una oposición tenga el Congreso de la República no significa no dejar gobernar? No, totalmente. Es que aquí se les ha metido que si la oposición no toma el Congreso, no lo van a dejar gobernar. No. Yo he venido siempre hablando de este tema por años. Me acuerdo que le decíamos a Doris Gutiérrez hace tiempo, cuando tenían la UD, que estuvo uno de los diputados nacionalistas también encabezando para que la oposición tomara el control del Congreso de la República, porque es necesario eso, tener contrapeso. Porque un presidente puede hacer cosas buenas, pero cuando quiere hacer algo malo, ¿quién lo detiene? Y tiene todo el control. Claro. Ese es el problema. Pero esa madurez, ¿cuándo vamos a entrar en la madurez de entender que si una oposición tiene el Congreso, más bien favorece la democracia? Porque el presidente está obligado a dialogar. Así es. Si el presidente no está obligado a dialogar, controla todo, hace lo que quiere. Esa es la realidad, eso hay que entenderlo. Totalmente. Y cuando hablamos de oposición, coincido, Rodolfo, con tu análisis, no es una parálisis del Estado, es una oposición constructiva, propositiva, sensata, en pro del bien. Que alguien me diga, eso es una ilusión. Espérame, o sea, ¿por qué va a ser una ilusión? Eso es lo que necesitamos en el país. Que vayan consensos, que haya diálogo y que las decisiones sean, reitero, consensuadas en el bien del país. Y en aquellas en las que no sea el bien del país, pues se establece un freno para que aquel que ha estado acostumbrado a tener el poder absoluto entienda. Una ilusión, dice usted, para muchas personas, una ilusión. Y no estábamos con esa ilusión con la selección. Quiero utilizar eso porque como el tema del fútbol todo el mundo lo entiende. Matemáticamente la selección tenía posibilidades, pero realmente se miraba bien difícil, pero se jugó hasta el último momento. Y así debe ser. Sí. Así debe ser, jugar hasta el último momento. Porque el diálogo, que son cosas que van combinadas, el diálogo y el prediálogo, yo lo he venido sosteniendo aquí y lo digo sin ningún temor, esa es mi apreciación. Ese diálogo solo es una forma para que se acepte el status quo, para que se acabe la protesta, para que se acepte la reelección. Ese es el diálogo. Y la finalidad de ese diálogo es aceptar al presidente Hernández que se quede en el poder, sencillamente. Yo no sé si usted comparte. Yo entiendo que yo no sé si están convocando a un diálogo con la decisión de decir vamos a ir a una constituyente o en ese diálogo vamos a acordar que vamos a volver a unas nuevas elecciones en el país, que no está contemplada en la Constitución, tampoco estuvo contemplada en la reelección. Claro. O sea, si se va a dialogar, ¿de qué se va a dialogar? ¿O es un diálogo para sencillamente tratar de aceptar, dar como un hecho? Sí, mira, antes de entrar específicamente al diálogo, porque has tocado un punto clave,
quiero terminar el tema de los pesos y contrapesos. Perdóneme, en el peso contra peso, se quedó con Genaro Romeo. ¿Con quién más ha dialogado? Antes de decirme, ¿con quién más en la oposición? En las próximas horas dialogaré con Mario Noé Villafranca y con Osman Chávez. Ahora, el más interesado, Rodolfo, es Juan Orlando Hernández. Él debería ser el más interesado en que haya este peso y contrapeso en la democracia. Él debería ser el más interesado en que haya una válvula de escape a la presión social que hay hoy en el país. Alguien me dijo de que Juan Orlando Hernández quiere cambiar. Nos ha demostrado que ha sido un autoritario en 8 años. Si realmente quiere cambiar, que nos demuestre que es un demócrata. Porque hasta hoy, en sus 8 años de vida activa política como presidente del Congreso y presidente de la República, nos ha demostrado todo lo contrario. Le voy a decir una cosa, en Honduras tenemos una cuestión en los que hemos estado en la vida pública y que nos relacionamos de una u otra forma por cuestiones de trabajo. Sabemos y todos sabemos que hasta en las familias ya uno trae sus genes. ¿Cómo va a ser? Sí, o sea, pero ¿sabe? Hay momentos trágicos de tu vida a veces que te hacen cambiar. Sí, las circunstancias. Hay una circunstancia. Generalmente son las tragedias, ¿no? Lastimosamente, pero sí, llega a eso. Ahora, con respecto al diálogo, te quiero decir algo y le digo a todo el auditorio, ¿cuál es el objetivo del diálogo? ¿No? ¿Resolver los problemas del país? O sea, los problemas de educación, de salud, de permítame un momentito ahí, solo terminemos acá. Si se logra, va a dialogar con Mario Noé, que siento que ya sería algo difícil. Por sus declaraciones yo no tengo la menor duda, y porque está con la UD yo no tengo la menor duda de quizás me equivoque, que él ya está alineado con el Partido Nacional. Digo alineado en el sentido que va a votar con ellos. Con Osman Chávez, vamos a conversar. Dice doña Marlene Alvarenga que tienen que hablar con ella, que tienen que hablar con ella antes de... Bueno, o sea, siguiendo la tesis, habría que ver, ¿no? Pero se ha hablado a través de terceros, con Osman Chávez, yo lo haré directamente. Aquí es la conciencia de cada ciudadano. Claro. Creo que más que cualquier otra cosa sería la conciencia y realmente de lo que le conviene al país. No que algunos dicen, vamos a hacer lo que le conviene al país para justificar la alianza con el poder. Muchos utilizan eso, gobernabilidad y lo que le conviene al país porque quieren justificar, porque le vendieron la idea a la población que toda la oposición significa relajo, ingobernabilidad. Esa es la idea que se ha querido vender. ¿No? La oposición significa ingobernabilidad y relajo. En la misma declaración de principios de nuestro partido dice, no a la violencia ni al terrorismo, pero acepta el derecho del pueblo hondureño a la insurrección cuando sean violentados, tal y como está en la Constitución de la República. Entonces, es la conciencia, obviamente, de cada quien. Es interesante cómo algunos manejan la autoridad partidaria y el respeto, ¿okay? Y otros, por otro lado, manejan la tesis de que no es la individualidad y que cada quien es libre pensador. O sea, que no son propiedad los diputados de nadie, que no son... Aquí somos demócratas, no son propiedad, pero hablan... Lo usan de acuerdo a la conveniencia. Sí, ¿no? pero con este mando yo, por este decido yo. No hablen con él, hablen conmigo. Sí. Bueno, pasemos al tema del diálogo. Solo quiero rescatar algo que usted dijo y que hoy tienen que entenderlo todos los partidos que están en la oposición y algunos que supuestamente están en la oposición o que son oposición pero que son gobierno, ¿verdad? Que no son los que ganaron directamente pero que están en el poder. Usted dijo algo desde el inicio. Nos pasó la factura. Nos pasó la factura política. No haber tomado la presidencia del Congreso cuando se pudo, les pasó la factura. Escúchenlo. ¿A cuánto les va a pasar la factura? Le doy un ejemplo. Todos aquellos diputados que fueron por X y razón expulsados de sus partidos no repitieron. No repitieron en este Congreso y se lanzaron. Y no repitieron. El pueblo decide, Rodolfo.
A veces se le olvida a la gente Sí. que el pueblo decida. Y la factura, De uno u otro partido. cualquiera que tome una decisión tiene que medir la factura política, porque el político se supone que sus metas son crecer y crecer hasta lograr la presidencia de la República. Sí. Esa es la meta de cualquier político. Bien, me decía del diálogo entonces. El diálogo, ¿qué objetivo tiene el diálogo? Ahí vi en las noticias, leí, decía, bueno, un listado de la educación, salud, de la desnutrición del país. O sea, Temas remiendo, porque O sea, son importantes, pero no es lo que nos tiene el problema es divididos. político. El problema es El político. problema es político y lo deben resolver políticos. El primer tema, no sé si coincide, es lo que nos tiene divididos. Claro. No puede venir a remendar. No, claro. No tiene que venir a discutir aquí quién va a ser el técnico de la selección. Por favor, el Exacto. tema es lo que nos tiene divididos Exacto. hondureños. El tema es político, el diálogo debe ser en primera instancia y como objetivo establecido político. Segundo, las decisiones que se tomen deben ser vinculantes, porque documentos firmados tenemos muchos. Deben ser vinculantes. Debe ser un conciliador internacional. Lastimosamente hemos perdido la credibilidad y unos y otros tienen la culpa de ello porque desacreditan a una u otra persona. Mi mayor respeto para el doctor Enrique Aguilar Paz, el mayor de los respetos. Yo le tengo un aprecio particular a él. ¿Quién puede cuestionar la honorabilidad, la integridad del doctor? Nadie. Pero él en un programa de televisión emite una opinión, siendo él de los constituyentes del 81, que redactó la Constitución, y ya de otro lado lo atacan y lo desacreditan. O una persona con un don Jorge Hueso Arias. Exacto. Entonces, cuando lo desacreditan de uno u otro lado, bajo ese esquema. Si la opinión no me favorece, alistate. Exacto. Entonces, el conciliador debe ser internacional. Otro factor es, debe ser un tiempo establecido. Deben haber en los primeros 90, 100 días establecerse y tener entregables. Nada de eso de un diálogo que se va diluyendo y diluyendo para apaciguar las aguas y que todo baje. No, no, no. Debe ser vinculante y debe ser en un tiempo establecido, 100 días. Y deben haber entregables. Y dentro de esos entregables, como el problema es político, el primero es resolver el tema de las elecciones. Segundo, una nueva ley electoral. Nadie, absolutamente nadie, va a volver a votar en el país con esa ley electoral. Que incluya un nuevo Tribunal Supremo Electoral, una nueva estructura. Porque lo peor que nos puede pasar de esta crisis política es que el hondureño pierda fe y confianza en el voto. Porque si el hondureño dice, ¿para qué ir a votar si mi voto no vale? Si van a transgredir la voluntad popular. Tenemos que devolverle a la gente la confianza en el voto, en su institucionalidad, en el Tribunal Supremo Electoral, para que él diga y no pierda la esperanza de que cada 4 años puede hacer valer su voz mediante el sufragio. Porque si dejamos las cosas como están, el hondureño pierde la esperanza y pierde toda confianza en el voto. Y eso es peligroso para la democracia y las futuras generaciones. Un nuevo registro nacional de las personas. Esa tarjeta de identidad. Y otros aspectos eminentemente políticos y electorales que no nos los inventamos, están en el informe de la Comisión de la Verdad, cuyo título era para que los hechos no se repitan. Y se repitieron. Y se repitieron. O sea, lastimosamente. Dicen que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Efectivamente. ¿Cuántos eventos se dieron para esa Comisión de la Verdad presentado en un hotel? Este es el informe, estas son las recomendaciones, el montón de reacciones y nada. Pasó, nada. Y se firmó un documento en la sede de las Naciones Unidas
y Juan Orlando Hernández lo firmó candidato en ese momento y decía que quien ganara se comprometía en el primer año de gobierno, así decía, en el primer año de gobierno, a hacer las reformas electorales. No, Sí, no se esa es la hizo nada. historia. Y no le gusta que se repita, pero el presidente se comprometió a eso y no lo No, hizo. no lo hizo. Entonces, coincido también en lo que decía Selma Estrada, de que Juan Orlando Hernández no tiene la altura moral ni está legitimado para llamar a un diálogo, puesto que él es la causa principal del problema. Sí, ahí está la Él patana. debe ser parte del diálogo, claro que sí, es un actor fundamental, pero él no puede liderar ni llamar a ningún diálogo. Y en términos simbólicos, coincido también con Selma, no puede sentarse a la cabeza de ninguna mesa, ¿no? Ni ninguna reunión. Sí. Él debe estar... Aunque sea el presidente, pero en este tema Exacto. es el tema de una polémica y de una división. O sea, aquí no es de si es presidente. Aquí se trata de... No le escucho decir el tema de una constituyente en el país. Puede estar en la conferencia episcopal, lo puso sobre la mesa Sí. como una salida a la crisis. Podríamos en un momento establecer... se le hacían las cruces. Hoy casi Habría no se- que revisar, porque el ahora casi no es 26 hay una necesario. crisis, el 26 de noviembre es un punto de inflexión en el país. Puede ponerse sobre la mesa y discutirse una Sí, porque el tema de reelección. la reelección no aparece. Claro, Y si no ¿no? aparece, entonces... Convocar a ahí un sí se va. plebiscito, o Tiene sea, que haber algo. se tiene que establecer. Fíjate cómo son los diálogos, y déjame comentarte una anécdota así rápido. Cuando el presidente Lobo tomó posesión, llamó a un diálogo, dado las condiciones que sabíamos existían en el 2010. Y yo como rector de la universidad en aquel momento, que presidía, pues fuimos como rectores de las universidades. Y recuerdo que en ese diálogo, en esas mesas, fuimos los representantes de las universidades, estaba Arturo Corrales en esa sesión, estaba Porfirio Lobo y estaba Ramón Espinosa. Y el rector de la Universidad de Ciencias Forestales le advirtió al presidente Porfirio Lobo de que ellos, especialistas en el caso, mi mayor respeto para ellos, que estaban detectando un brote de gorgojo. Creo que era en Olancho. Y el presidente Lobo dijo, no, eso es muy importante, yo estuve en Codefor y yo conozco eso, anote por favor. Y anotó Ramón Espinosa. Pasaron 4 años, Rodolfo. Y luego el presidente Hernández, Juan Orlando, volvió a llamar a otro diálogo, ¿te acuerdas? Todos los que entran al gobierno quieren llamar. Y volvimos a ir, Rodolfo. Y nos volvimos a reunir. En esa ocasión ya no estaba Arturo Corrales. Le volvieron a decir. ¿Y sabes qué hizo el presidente Juan Orlando Hernández? Eso es gravísimo, sería gravísimo para la economía. Hay que poner... Anote, por favor. ¿Y a quién crees que le dijo que anotara? A Ramón Espinosa. Al mismo funcionario. Casi yo le digo, ¿sabe qué? Revise el cuaderno de hace 4 años, ahí lo tiene anotado. ¿Qué pasó con el gorgojo? Ahí está la historia. Todos lo sabemos. Los políticos dicen que escuchan, pero no escuchan absolutamente nada. Ellos tienen ya su agenda establecida. Entonces, si en este diálogo al que nos quieren llevar, sin ningún sentido, es diluir, como tú bien decías al inicio, y empezar a tocar temas colaterales que no resuelvan el problema y la crisis política que tenemos hoy en el país, es un diálogo estéril, es un monólogo y es una pérdida de tiempo. Escuchen lo que les voy a decir. Posiblemente a alguna gente le va a caer mal, me van a cuestionar, los que me cuestionan siempre. Yo estoy convencido que esto del diálogo es una dilatoria para aceptar los hechos y que llegue el 27 y en un evento que obviamente va a tener cobertura, que los medios internacionales lo van a sacar, el presidente en su discurso, eso va a aparecer. Que dialogó con los sectores. He estado dialogando, el diálogo y estamos, y gracias a los que participan, y los va a mencionar a todos como el gran conciliador, aunque todos sabemos que nada habrá pasado quizás en ese momento. Ojalá que yo me equivoque, pero siento que el puede ser esa la estrategia. Para un discurso a la comunidad internacional de que el presidente ha sentado a todos los sectores a dialogar. Sin resolver ningún problema. De todos sabemos, y yo me he reunido también con diferentes sectores de la comunidad internacional y te puedo adelantar que coinciden con que ese diálogo
no tiene ningún sentido y no va para ningún lado. Con esas dos palabras que te lo doy. Si vuelvo antes de finalizar, y eso lo vamos a ver, ustedes, porque ayer decían, hubo una estrategia donde aparecieron, por eso digo que yo no creo, salieron los de la democracia cristiana, salió el mismo general pidiendo que se involucrara al expresidente Zelaya, que convocaran al Salvador Narrala, como queriendo decir, ustedes son los necios que no quieren dialogar. Y ellos salieron casi como voceros del gobierno para decir esto. Por eso yo dudo que ahí puedan lograr algunos votos ustedes. Ahora, sí, pero que la población juzgue, ¿no? Que la población juzgue, que el pueblo hondureño tenga claro cuáles son las fuerzas políticas en el país que están a favor de un esquema y a otro. Y aquí no debe entenderse como que unos son la cocora y otros son los salvadores, ¿no? O sea, el país requiere sensatez en este momento. El país yo me quedo con sus palabras, los contrapesos. Eso es fundamental hoy más que nunca en la democracia de Honduras. Si no vamos a tener contrapesos, va a haber mucho es una ley de la vida. Problema, sí. Si usted no tiene competencia, usted no muestra su calidad. Usted Rodolfo, ¿y qué va a pasar con un gobierno débil como el que va a tener Juan Orlando Hernández? Él va a quererse ganar el cariño de la gente porque él es consciente de que hay un rechazo enorme de la población hacia él. Y ya lo empezó a hacer. Y vamos a caer en un populismo. Y aquí hago un llamado a la empresa privada. Vamos, si yo fuera asesor de sindicatos en Honduras, les dirían, este es el momento en el que ustedes deben pedir aumentos. Pidan porque les van a decir que sí. Al estilo de los militares, sí, desde los a policías. Todos. Los policías que aprovecharon una coyuntura. Los policías, lograron hasta lo que no pedían. ¿Te acuerdas antes del 26 que estaba inflexible el gobierno? Con los médicos, con los del Seguro Social, luego salieron los policías penitenciarios, luego no sé qué sector viene ahorita también. Entonces van a empezar, todos van a empezar, porque ven al gobierno débil. Y Juan Orlando, ante su debilidad, ante ese rechazo enorme que tiene la población, se va a volver obsequioso, se va a volver populista. Ya lo está haciendo. Y que grave, el populismo es gravísimo, es gravísimo. Entonces todos vamos a tener que pagar por ello. Y si estamos en esta incertidumbre, que hoy la quieren negar, pero está, la inversión local y extranjera va a disminuir. Entonces, si no resolvemos el problema político, se va a trasladar a un problema económico y va a derivar en un problema social grave. Y es ahí donde todos tenemos que ponernos la mano en la conciencia, ser hondureños que pensemos en el futuro de nuestro país, porque hoy es político, a la vuelta de la esquina es económico e inmediatamente después es social y grave. Ingeniero, se me terminó el tiempo, tengo que finalizar y lo voy a decir, yo lo felicito, porque muchos que participaron incluso en el Partido Liberal, al perder las elecciones, algunos se escondieron, otros no querían salir, la pena los invade, el bochorno, se sienten así, pero usted no se siente derrotado. No, o sea, seamos claros, perder es difícil, duele. Pero levanta la bandera del Partido Pero Liberal. Esa es mi misión, porque el 26 de noviembre dejé de ser candidato del Partido Liberal, pero sigo siendo el presidente del partido y tengo la responsabilidad de que en los próximos 3 años y medio mejore el partido. Y invítame el 5 de febrero. Vamos a tener el aniversario del partido, vamos a tener noticias tal que no sea domingo, extraordinario. Es lunes, es un lunes. Vamos, día va a ser vamos a mostrar lo que va a ser el Partido Liberal en el futuro, lo que debemos soñar, las expectativas que debemos tener como liberales, porque el partido se tiene que renovar, se tiene que reivindicar y tiene que renacer, ¿no? Y eso es lo que buscamos. Gracias, ingeniero Luis Zelaya. Ahí está la cámara. Sí. Un saludo a todos, de verdad, y me impresiona los mensajes que venían de todas partes del mundo, particularmente Estados Unidos. Y saludos, de verdad, muchísimas gracias. Gracias, ingeniero. Y me disculpan porque tengo muchos reclamos aquí de gente, pero no me puedo, si me pongo a leer todos los mensajes no hago programa, no tendría que invitar a nadie. Tendrían que darme unas 3 horas. Pero a todos, muchísimas gracias, de verdad. Un saludo enorme y les deseo un feliz año. Difícil, pero ojalá sea un feliz año. Gracias, el ingeniero Luis Zelaya, presidente del Partido Liberal de Honduras. Gracias a todos por sintonizarnos aquí en Doble Vía.